Le damos la bienvenida a Ana Cristina Villa Betancourt. Ella es filósofa y teóloga de la Universidad Gregoriana de Roma y es la responsable de la Oficina para la Mujer del Consejo Pontificio para los Laicos en el Vaticano. Le damos la bienvenida entonces a la Universidad Católica de Manizales. Muchas gracias. Les contamos a todos que ella estuvo dictando una charla en el marco del conversatorio de Puertas Abiertas. Ella habló del paso del Papa Benedicto XVI al Papa Francisco y lo que surgió esto en Roma. Entonces quisiera saber qué le contaste a los asistentes a esta conferencia. Pues lo que hablamos fue un poco un testimonio personal de haber vivido esos días históricos en Roma, de primero la sorpresa y un poco como la dificultad para entender lo que estaba pasando con este gesto inusual del Papa Benedicto, pero después como poco a poco y también con ayuda de él mismo y las explicaciones que él iba dando a los fieles, fuimos entendiendo que se trataba de un gesto profundamente valiente, de un gesto que venía de su gran fe, de su gran amor a la Iglesia, de su conciencia de ser un servidor y de esta voz de Dios adentro que le decía que esto era lo que tenía que hacer, la decisión que tenía que tomar en este momento, a pesar de ser una decisión sufrida y un poco inusual que nos causó a todos dolor, pero después del dolor creo mucho respeto porque se veía que era una decisión tomada en la oración ante Dios y hecha por responsabilidad y amor a la Iglesia. Luego hablamos un poco del periodo de sede vacante, que para mí fue una experiencia muy fuerte y creo para todas las personas que estuvimos ahí vivir esa sensación de la Iglesia sin cabeza, de que faltaba alguien muy importante y también esa expectativa por qué estaban hablando los cardenales a la hora de reunirse en las congregaciones generales. Hablamos un poco también de la euforia mediática que hubo en esos días en Roma, la inmensa presencia de medios de todo el mundo que cubrían este acontecimiento como algo de verdad que tenía trascendencia para todo el mundo. Y también a veces la interpretación un poco superficial y creo ligera de lo que estaba ahí pasando. Presentaban a veces quizás muchas luchas entre cardenales, partidos que estaban empujando para un lado o para otro, pero quise compartir un poco mi experiencia de haber sido muy edificada por lo que vi cuando tuve la oportunidad de encontrar a algunos cardenales en la misa, al final de la misa con la que se abrió el cónclave, que se llama la Misa Pro Eligendo Pontífice. Fue muy bonito para mí encontrarlos y ver en ellos mucha serenidad. Cuando yo misma estaba preocupada, un poco angustiada por qué iba a pasar, ellos, que eran los que tenían la responsabilidad de entrar al cónclave y tomar la decisión, me transmitieron mucha paz, mucha serenidad y me hicieron ver que tenía que tener una fe más profunda en que todo lo que estaba pasando era de Dios y Dios lo estaba conduciendo. Entonces yo salí de esa misa edificada con el testimonio que ellos me dieron de que todo estaba en manos de Dios y Dios iba a proveer. Y después al día siguiente, a la hora de haber ido a la Plaza San Pedro, después de que vimos la fumata blanca por fin salir, correr a la Plaza San Pedro y ver cómo de verdad el Espíritu Santo nos había dado un nuevo Santo Padre y ir sorprendiéndonos cada día con la riqueza del Papa Francisco, de su aporte, de lo que ahora nos está dando a todos los católicos. Yo exhortaba mucho a los participantes a algo que yo misma he pensado mucho y rezado mucho en estos meses, que es que con la persona y los ejemplos y las enseñanzas del Papa Francisco, creo que el Espíritu Santo nos está moviendo un poquito a todos, que a veces somos un poquito acomodados y esperamos que otros cambien las situaciones, que otros salgan a hacer lo que hay que hacer, y Él nos está un poco como moviendo a todos a decirnos, no, a nosotros nos toca, ¿no? La Iglesia somos todos tenemos que ir y dar testimonio de la fe que hemos recibido, todos tenemos que anunciar al mundo que de verdad es un mundo que es tierra de misión, y no solamente en los países que no son cristianos o que no conocen a Dios, sino también alrededor nuestro. Hay muchas personas que son quizás bautizados, pero que no conocen hasta el fondo la riqueza, la profundidad de lo que la fe da en la vida de una persona, y Él nos está mucho llamando, sobre todo a los católicos, a salir de nosotros mismos y a anunciar al Señor. Entonces, creo que cuando habla eso, lo está hablando para todos nosotros, y que es importante que cada uno de nosotros se pregunte, a mí eso que me dice, ¿no? En mi circunstancia concreta, yo, dónde estoy, quién soy, cómo puedo salir, cuáles son las periferias de la existencia que yo puedo tocar y a las que yo puedo tratar de llegar con el mensaje del Evangelio. Un poco eso fue lo que estuvimos hablando, y fue bonito ver la respuesta de las personas, cómo
cómo ellos mismos tenían también inquietudes, ganas de saber más. Tuvimos creo que un conversatorio muy agradable, yo salí muy contenta. Claro que sí. Uno cuando habla del Vaticano siempre se imagina que casi todos son hombres y que son laicos o más que todos sacerdotes, ¿cierto? ¿Cómo llega una mujer colombiana y sobre todo paisa a trabajar allá y cómo ha sido su experiencia en esta oficina? Bueno, yo pertenezco a una comunidad que se llama la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y el cardenal Rilco, que es el presidente de nuestra oficina, el Pontificio Consejo para los Laicos, quiso que fuera una de nosotras, llamó a una de nosotras a ocupar este cargo. Entonces así fue, por eso fue que llegué ahí. Hace 4 años que trabajo ahí y sí, es verdad lo que dices, no se sabe que hay muchas mujeres trabajando en el Vaticano, se piensa que son puros monseñores y obispos y sí, claro que hay muchos, pero también hay muchas mujeres y es muy bonito ver cómo trabajamos en complementariedad de dones. Creo que para mí una de las cosas que ha sido más enriquecedora es ver que aportamos cada uno desde los dones diferentes que Dios nos da, ¿no? Y que a la Iglesia tenemos mucho que dar, cada uno siendo el mismo. Entonces, esa dimensión la valoro mucho. Para mí es una riqueza enorme y un gran honor trabajar ahí y lo hago con todo el esfuerzo que puedo para servir al Señor, sirviendo directamente al Santo Padre. Usted es la responsable de la Oficina para la Mujer del Consejo Pontificio para los Laicos en el Vaticano. ¿Qué hace esta oficina? Mira, esta oficina existe porque el Pontificio Consejo para los Laicos tiene una vasta responsabilidad, porque los laicos somos pues el 90-95% de los miembros de la Iglesia, los que no somos ni obispos, ni sacerdotes, ni religiosos. Entonces casi todos los bautizados somos laicos. ¿Cómo responder, cómo tratar de encargarse de este pueblo enorme? Entonces una de las cosas que ha ido surgiendo en el trabajo de la oficina, del dicasterio, como se llaman las oficinas vaticanas, es generar distintas secciones, como oficinas que se ocupan de un tema particular. Entonces en el Pontificio Consejo para los Laicos hay 4 de estas oficinas y una de ellas es la Oficina para la Mujer. Esta oficina surge más o menos en los años 70, en paralelo al hecho de que las Naciones Unidas empezó a hacer conferencias mundiales de la mujer. Entonces dentro del Pontificio Consejo para los Laicos hubo una reflexión sobre la necesidad de que hubiera una oficina en la Santa Sede dedicada a seguir los temas de la mujer a nombre de la Iglesia, ¿no? Y hacer como una especie de think tank donde se reúne todo lo que está pasando, se analizan los acontecimientos de la vida de las mujeres y se interpretan y se leen desde la fe de la Iglesia. Entonces es un trabajo de mucho estudio, de mucho diálogo con personas que están estudiando a distintos niveles, en distintas disciplinas, la teología, la filosofía, también la sociología, la psicología, muchas áreas, para tratar de interpretar los enormes cambios que ha habido en la vida de la mujer e iluminarlos desde la fe de la Iglesia. Para nosotros, además, punto de referencia fundamental ha sido el magisterio de Juan Pablo II, que respecto a la vida de la mujer es riquísimo, ¿no? Juan Pablo II escribió la Mulieris Dignitatem, que es un documento del magisterio enteramente dedicado a reflexionar sobre la dignidad y vocación de la mujer, y ese para mí es como mi librito de cabecera que leo y releo y del que seguimos sacando luces para iluminar la vida y vocación de la mujer. Y creo que otra cosa importante del trabajo que hacemos que me gustaría decir aquí es que tenemos una página web, que es la página web, digamos, de todo el Pontificio Consejo para los Laicos, pero ahí adentro hay una sección dedicada a la reflexión sobre la mujer, que ha crecido mucho en los últimos 3 o 4 años, en el que todas estas expertas con las que yo dialogo me mandan artículos y entonces estamos generando toda una biblioteca de artículos que estudian los temas de la vida de la mujer desde la fe de la Iglesia. Estos artículos están divididos en filosofía, teología, Biblia y otra área que se llama cultura y sociedad, que un poco abarca todo. Entonces es como una especie de, queremos crear, y nuestra ambición es una biblioteca online donde todas las personas que se interesan por el tema de la mujer puedan encontrar recursos y cosas que ya están siendo escritas para desde ahí poder avanzar todos juntos. Y las personas que quieran ver esta página, ¿cuál es? Entonces, ¿para qué? Es www.laici, que es laicos en latín, LAICI.va. Como Vaticano, sí, va. Cuando hablamos de la mujer y pensamos también en la Iglesia, muchas personas piensan, y ahorita también en la conferencia algunas personas le preguntaban,
Se dice que la mujer ha pasado, siempre la ponen en un segundo plano, o sea, no puede dar, digamos, la comunión o no puede dar la misa, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué opina sobre este papel de la mujer y cómo ha jugado en la iglesia? Sí, creo que ahí estamos avanzando mucho, porque sí ha habido años en los que había todo un espíritu de reivindicación y querer que las mujeres sean sacerdotes, viendo como eso una necesidad de estar de igual a igual en la vida de la iglesia. Pero creo que va pasando eso como a un siguiente plano, y el Papa Francisco lo dijo de una manera muy bonita en la entrevista que hizo ahora regresando de Río de Janeiro, que ahora lo que tenemos que ir haciendo es entender más como el papel de la mujer en la iglesia desde, uno, el papel de María, que, o sea, a ver si en la vida de la iglesia hay una persona más importante que María, que es una mujer, y el papel de las santas también, ¿no? Y en eso, por ejemplo, el aporte del Papa Benedicto fue muy importante. Él dedicó toda una parte de sus catequesis a profundizar en la vida de las santas. Entonces, tenemos que ver que el hecho de que la ordenación sacerdotal esté limitada a los hombres no es una limitación para que las mujeres tengan presencia y participación en la vida de la iglesia, y nunca lo ha sido en la historia. Creo que más bien es una mala interpretación de un cierto feminismo que nos hace entender que no poder acceder a ciertas cosas nos hace menos. Pero en realidad en la vida y en la historia de la iglesia, si nosotros vemos, la participación y la presencia de las mujeres ha sido fundamental. Ellas han sacado adelante cosas y han difundido la fe en el Señor, digamos, con tanta fuerza o a veces hasta más que los hombres. Entonces tenemos los ejemplos de las grandes santas, de grandes fundadoras de órdenes religiosas, y nos vemos que ahí hay una riqueza enorme que las mujeres de hoy, creo, tenemos que volver a mirar para decir, no ser sacerdotes no significa no tener un lugar en la iglesia, y más bien no nos limitemos no nos dejemos limitar por ese reclamo de que yo quiero, sino entendamos qué es lo concreto que nosotras podemos aportar y veamos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a seguir avanzando en esa línea, y vamos a ver también qué nuevas luces nos da el Papa Francisco al respecto. Cuando mencionaste la palabra santas, se me vino un recuerdo a la cabeza que hace poquito tuvimos nuestra santa, la Madre Laura. ¿Tú estuviste presente cuando la santificaron? ¿Cómo fue esta experiencia de, uno decir, una colombiana y en el Papa Francisco Hermoso, hermoso. Fue hermoso estar ahí, fue hermoso estar rodeada de colombianos orgullosos. Fue de verdad un privilegio poder estar ahí. Y es hermoso conocer el ejemplo de esta mujer, de verdad es una gran mujer, y ha sido, creo, el momento de la canonización, un momento para muchos de nosotros de descubrirla, conocerla, ¿no? Yo estoy leyendo el libro de su autobiografía y de verdad estoy impresionada de la hondura de su fe, de la belleza de este escrito, pero además de la valentía de esta mujer, de cómo no se detuvo ante nada para ir a responder a un amor que sentía que la quemaba por dentro, ¿no? Y esto es una característica de todas las grandes santas de la historia de la iglesia, y creo que es claro leyendo sus escritos que ella es una de ellas, y que es un tesoro que nosotros los colombianos somos los primeros que tenemos que conocer y estar orgullosos y darnos cuenta que de verdad entre nosotros el Señor ha suscitado una gran santa. En los discursos del Papa Francisco vemos que de pronto es algo salido de lo común, no es el típico discurso de un papa, sino que él habla con sus propias palabras, él es como un poco más irreverente, ¿cierto? ¿Cómo han visto ustedes esto? ¿Cómo han visto la iglesia? ¿Cómo allá las personas, digamos, que hablan, que dicen? Porque nosotros acá, pues, uno se imagina... pues no sé, les dará vergüenza o qué pensarán sobre esto. No, creo que da trae un aire de mucha novedad, y creo que está enseñando mucho que hay que hablar de una manera que se nos entienda. Y está hablándole mucho, por ejemplo, ahora en Río le habló mucho a los obispos de eso, de que entonces, claro, si bien en algunas cosas puede sonar hasta irreverente, pero creo que él está con eso enseñando que es muy importante que la iglesia hable de una manera que se le entienda, ¿no? Él critica mucho esto que él llama la iglesia autorreferencial, que habla un lenguaje que solamente los de adentro entienden, ¿no? Entonces,
Si una homilía, por ejemplo, solo la entienden los católicos practicantes y no el que está por allá en la fila de atrás, que de pronto vino porque la mamá lo obligó, esa homilía de pronto no está cumpliendo todo su objetivo, que es catequizar, hablar. Entonces creo que con eso le está un poco removiéndonos a todos y de pronto en particular a los pastores a que hablemos un lenguaje que el mundo entienda. Y yo lo que veo hasta en cardenales y en personas, en las personas del Vaticano, es que eso se está mirando como con mucha atención. Se ve como algo muy novedoso, pero que gusta bastante. Bueno, y para terminar, te comento que la Universidad Católica de Manizales cumplirá el próximo año los 60 años. Nosotros, por ser una universidad católica, nos gustaría que de pronto nos dieras como unas palabras como de pronto unos consejos para vivir como con plenitud estos momentos tan importantes para nosotros. Sí, yo podría decir que estoy feliz de haber conocido la Universidad Católica, impresionada del trabajo que hacen y creo que este momento de los 60 años puede ser un momento para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en medio de ustedes, porque ha de verdad suscitado esta maravilla, o sea, caminando por estas instalaciones, viendo los muchachos que aquí se forman, uno dice de verdad, doy gracias a Dios porque esta realidad existe. Entonces, creo que es un momento para eso, darle muchas gracias a Dios porque existe, porque está aquí, porque está creciendo, porque se le ve pujante, buscando nuevos horizontes. Y eso, y de mirar atrás para dar gracias a Dios, pero mirar adelante para decir cómo avanzamos, cómo seguimos. El mundo está cambiando muy rápido, hay muchos desafíos nuevos, tenemos que estar arraigados en esta identidad católica que hemos recibido como un don inmerecido, pero no tener miedo de abrirnos a lo nuevo, al mundo nuevo con sus nuevos retos y nuevos desafíos. Es en este mundo distinto y cambiante que Dios nos llama a dar testimonio, ¿no? Yo leyendo la biografía de Santa Laura, por regresar a ella, veo cómo ella respondió a la necesidad que ella veía. Ella supo que había personas en lugares remotos de Colombia que no conocían a Dios y no tuvo miedo de enfrentar las selvas, los ríos en creciente, las balsas que casi se volcaban para salir a buscar a esas personas. Yo pienso a nosotros ahora, en estos inicios del siglo XXI, con estos nuevos retos, desafíos, este mundo cambiante, estos medios de comunicación omnipresentes, ¿cómo nos toca a nosotros salir a buscar a los que no conocen al Señor? Entonces, esa me parece que es el corazón de la misión de una universidad católica en el mundo académico, en el mundo de las disciplinas que aquí se cultivan, buscar a los que no conocen al Señor y irlos acercando poco a poco con el testimonio, como dice el Papa Francisco, con el testimonio y si queda tiempo también con las palabras. Muchísimas gracias, Ana Cristina. A ti, gracias. Sabes que la universidad tiene las puertas abiertas para ti y muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti.